Hola amigos y amigas del canal, soy Alex y desde Cali les deseo un muy buen inicio de año, con muchos cuidados y con muchos éxitos en cada una de las cosas que ponen sus esfuerzos. Hace unas semanas un suscriptor me preguntaba qué opinión tenía yo de un review que se hacía de la XR300 en otro canal. En ese video se señalaban básicamente todas las fallas que le veían a la XR300 versión ABS. Y como mi moto es la versión anterior a ese modelo, creí poco prudente decir algo respecto a esas fallas, excepto de una de ellas, que para ambos modelos no hay diferencia. La falla estaba relacionada con la enorme imprecisión que tiene el sensor y el lector de nivel de combustible en la XR300. Quien habla en el video acepta que no hay una moto que sea 100% precisa en sus lecturas sobre el nivel de combustible, pero en su opinión la XR300 presenta un desfase muy grande respecto a otras motos. Para el suscriptor que me hizo la pregunta, le responderé que si bien es cierto que todas las motos tienen lecturas aproximadas del nivel de combustible, la falla que se menciona en el video parece estar basada en un conocimiento poco claro de cómo funciona el sistema en esta moto. Así que permítanme una corta explicación. Algo que todos esperamos de una u otra forma de un medidor del nivel de gasolina es que este funcione de forma análoga a la cantidad de líquido que tiene el depósito. Quiere decir eso que si una moto como la XR300, que tiene 6 rayitas en el indicador del tablero, uno esperaría entonces que cada rayita refleje de forma análoga una sexta parte del combustible en el tanque. Pero resulta que para la XR300 esto no funciona así, o por lo menos no totalmente de esa forma. Para todos los propietarios de una XR300 resulta algo sorprendente, por no decir confuso, que durante los primeros 140 kilómetros más o menos, luego de un full tanqueo, el indicador permanezca inalterado, pero en algún punto a partir de allí, cada una de las 6 rayitas que tiene el tablero empiezan a desaparecer a un ritmo de 30 kilómetros por raya, unas veces más, otras veces menos. En otras palabras, la primera raya se demora en desaparecer pasados 140 kilómetros, pero la segunda lo hace solo en 30 kilómetros aproximadamente. La otra situación es que cuando uno enciende la moto, el tablero muestra un determinado número de rayitas, pero 2 minutos después de rodar unos metros, 2 o 3 de ellas pueden haber desaparecido. Todo eso resulta muy confuso y para entender por qué sucede de esa manera, lo primero que necesitamos diferenciar es que una cosa es el sensor de nivel de combustible y otra un tanto distinto es el indicador de nivel de combustible que nos aparece en el tablero. Entendamos el sensor como un sistema compuesto por diferentes componentes que van dentro y por debajo del tanque, de los cuales ni nos enteramos. El indicador de nivel de combustible es un gráfico integrado al tablero digital que traduce visualmente toda la información que recoge el sensor de nivel de combustible. Con esa aclaración en mente, vamos al tanque de la XR300 que está diseñado para recibir un total de 13.8 litros de combustible. El sensor de nivel de combustible como tal lee el contenido del tanque como si dicho contenido estuviera dividido en 3 partes de similar volumen. Esas partes puede que no sean exactamente idénticas, pero voy a suponer que sí, para hacer más fácil la explicación. Entonces, si la capacidad del tanque es de 13.8 litros, cada una de estas 3 partes tendría, digamos, 4.6 litros. Ahora, el indicador de nivel de combustible que nos aparece en el tablero con sus 6 rayitas refleja el contenido más o menos análogo del líquido, aunque no de todo el tanque, sino del segundo tercio del tanque. Solo cuando se consume el primer tercio del depósito es que la primera rayita desaparece, y solo cuando la última rayita empieza a parpadear es que el contenido del tanque está en su último tercio. Supongo que esta idea puede sonar bien rara, pero miremos a ver si la puedo demostrar. Y antes de ir a la demostración, vale aquí hacer una aclaración. La XR300 no tiene lo que otras motos se conoce como reserva. Reserva en el sentido en que haya un depósito adicional al cual podamos recurrir en caso de agotar el depósito principal. En esta moto todo el combustible está en un mismo espacio, así que cuando la última rayita empieza a parpadear, no es muy preciso que digamos que la moto ha entrado en modo de reserva. Muy bien, entonces vamos a la prueba sobre la existencia de estos 3 tercios y de la idea de que el indicador del tablero funciona de forma análoga solo sobre el segundo tercio del combustible. La prueba está hecha en una XR300 modelo 2017, 38.000 kilómetros en la actualidad. El tipo de combustible utilizado es de 98 octanos de 3 estaciones de servicio distintas. Aquí no voy a considerar el régimen de uso durante la prueba porque si la hipótesis de los 3 tercios es cierta, debería aplicar de cualquier forma, tanto si uno va rápido como despacio, como si uno va solo o acompañado. Para la primera prueba llené el tanque en la estación de Terpel, justo hasta el inicio del cuello del tanque. La primera raya bajó a los 172 kilómetros y la última raya empezó a parpadear a los 357 kilómetros. Estos números quizás les sorprendan, pero luego se los explicaré en un video posterior en el que hablaré sobre el octanaje y la eterna discusión de la gasolina corriente versus la gasolina extra. Antes de ir a tanquear, recorrí 40 kilómetros de más, completando un total de 397 kilómetros. Al tanquear de nuevo, entraron 11 litros de gasolina, lo cual quiere decir que 11 litros fueron consumidos en esos 397 kilómetros, a una razón de 36 kilómetros por litro. Como la capacidad del tanque es de 13.8 litros, quiere decir también que en el tanque todavía habían 2.8 litros, que con esa misma razón de consumo habrían
permitido recorrer 100 kilómetros más para un total aproximado de 497 kilómetros. Si tomamos esos 497 kilómetros y los dividimos entre 3, tendremos alrededor de 165 kilómetros. Ahora, si esos 165 kilómetros reflejan un tercio del recorrido, uno debería esperar entonces que la primera raya baje a los 165 kilómetros y la última raya debe empezar a parpadear a los 330 kilómetros. Y como lo ven, esos valores son más o menos coincidentes. Hice una segunda prueba con la gasolina Extra G-Prix de Primax. La primera raya bajó a los 178 kilómetros y la última raya empezó a parpadear a los 336 kilómetros. Antes de ir a tanquear, recorrí 48 kilómetros de más, es decir, llegué a 384 kilómetros. Al tanquear de nuevo, entraron 12.2 litros de gasolina, aunque lo llenaron casi hasta rebosar el tanque. Lo que hice luego fue sacarle 800 mililitros de gasolina para mantener las medidas más o menos iguales. Considerando entonces eso, hice el cálculo con 11.4 litros. Esto quiere decir que 11.4 litros fueron consumidos en esos 384 kilómetros a una razón de 33.6 kilómetros por litro. Quiere decir también que en el tanque restaban 2.4 litros, que con esa misma razón de consumo habrían permitido recorrer 80.6 kilómetros más para un total de 464 kilómetros. Si tomamos esos 464 kilómetros y los dividimos entre 3, tendremos alrededor de 154 kilómetros por cada tercio del recorrido. Y supone eso que la primera raya debe bajar a los 155 kilómetros y la última raya debe empezar a parpadear a los 309 kilómetros. Y como lo ven, estos valores son más o menos coincidentes. Y finalmente hice una prueba con la gasolina Extra de Texaco y para ahorrarles toda la explicación matemáticas, el cálculo de cada tercio en esta ocasión fue de 142 kilómetros, pues en el uso la primera raya desapareció a los 160 kilómetros y la última raya empezó a parpadear a los 300 kilómetros. Y como lo ven, los datos son más o menos coincidentes. Y si se pregunta por qué la gasolina Extra de Texaco parece rendir menos, ya vendrá un video detallado sobre ello. Ahora, si ustedes mismos toman los datos que he mostrado, se darán cuenta que en todos mis cálculos siempre hay un margen de error aproximado del 15% entre lo real y lo calculado. Y eso es porque decidí hacer las cuentas como si todos los tercios fueran de 4.6 litros cada uno, cosa que hace más fácil la explicación, pero que puede resultar algo distinto. Y en realidad es distinto, pues si revisamos el manual de usuario, el propio fabricante dice que una vez empieza a parpadear la última línea, quedan aproximadamente, miren que no dice exactamente, sino que quedan aproximadamente 3.9 litros. Y entre 3.9 litros y mi tercio de 4.6 litros existe una diferencia igual del 15%. Espero que la explicación y la prueba realizada ayude a entender cómo es que funciona el sensor de nivel de gasolina y claro, que ayude a entender qué es lo que el tablero nos dice con sus 6 rayitas, que ya ustedes pueden calcular según esta idea de los tercios a cuánta gasolina o kilometraje se refiere. Esto tiene una aplicación práctica muy interesante porque si uno, por ejemplo, va a la máxima exigencia de la moto y luego llenar completamente el depósito, la primera raya desciende a los 90 kilómetros recorridos y uno mantiene esa exigencia, debería entrar al último tercio alrededor de los 180 kilómetros y saber que probablemente uno se quedaría sin gasolina alrededor de los 270 kilómetros. Es claro que cualquier alteración en el régimen de uso, sea por velocidad, tipo de terreno, variación en el peso, eso afectará el consumo y la distancia recorrida. Sin embargo, una buena guía siempre será el indicador de eficiencia que marca el tablero en los trips A y B. Por lo tanto, sugiero colocar en 0 uno de los trips cuando llenen el depósito. Y para finalizar, pues yo no sé cómo funcione el sistema en otras motos, pero en la XR300 el sensor no diferencia si la moto está recta o inclinada. Así que si la moto está inclinada, como cuando está sobre el apoyo lateral, toda la gasolina va a tener un nivel que va a ser leído de forma incorrecta por el sensor. El fabricante incluso dice que la corrección en esta lectura puede tomar hasta 5 minutos. Y si el fabricante lo advierte en el manual, no creo que pueda llamársele una falla como tal. Falla sería ver algo similar a esto, caso en el cual es mejor ir a revisión con prontitud. Pues entonces, mis amigos, les invito a hacer la prueba y nos compartan allí en los comentarios si toda esta explicación de los 3 tercios se sostiene para el caso de sus máquinas. En general, y con uso en ciudad, con relativa exigencia y con gasolina corriente o de menor octanaje, la primera raya debería descender alrededor de los 130 kilómetros, mientras la alerta de bajo combustible debería activarse alrededor de los 280 kilómetros. Y considerando lo dicho, el resto del tanque nos debería permitir recorrer un trecho similar de unos 130 kilómetros antes de quedarnos sin combustible. Como siempre, un saludo grande desde Cali. Nos vemos.